Bueno, como les decía, estábamos con el profesor artista plástico Mario Alonso. ¿Cómo anda? ¿Anda Hola, bien? bien, por suerte, Me todo alegro impecable. mucho. Esta semana, ¿de qué vamos a hablar? Esta semana vamos a entrar en un icono de la Semana Santa, que es la Última Cena, y vamos a tocar nuevamente a Leonardo da Vinci como el precursor de una nueva imagen de lo que sería la Última Cena. La última cena, muy bien. Bien, eh, por el año 1499 en Milano se presenta la primer obra magnánime de Leonardo da Vinci. Hasta entonces había hecho algunas escenografías, porque lo habían contratado como escenógrafo y como artista de efectos especiales, y dos pinturas de poca monta. Pero Ludovico Sforza, que ya hablamos de él cuando hablamos del tarot, Del tarot. lo había contratado para que trabajara para él en diferentes áreas, de la ingeniería más que nada, pero no del arte. Entonces, en el monasterio de Nuestra Señora de la Grazie, mismo en Milano, se le solicita a Ludovico que haga un comedor. En ese periodo de tiempo, los comedores tenían dos frescos o dos pinturas. Del lado sur, la crucifixión, y del lado norte tenían la Última Cena. Esto era como un arquetipo que siempre se generaba, porque la crucifixión, siendo la más importante de las pinturas, representaba el inicio de la religión cristiana, porque era el sacrificio de Jesús por toda la humanidad, y la Última Cena representaba el inicio de la primera misa. Son dos fundamentos de la Iglesia Católica, por ejemplo, Claro. ¿no? Bueno, el más importante se le da a Montofarno, perdón, que era un artista muy reconocido del Renacimiento, para que haga el fresco sobre la crucifixión, y Ludovico no sabía muy bien a quién darle la Última Cena. Entonces elige a este pintor novato, que Leonardo da Vinci. Todo el mundo esperaba que Leonardo siguiera, como se era costumbre, con los arquetipos y con los cánones de que se venían haciendo desde los últimos 200 años. Entonces esperaban una última cena donde Cristo quebrase el pan y lo repartiera entre sus discípulos. Pero bueno, no, Leonardo no era ese tipo de personas. Y decide darle un dramatismo, ya conocedor de las Santas Escrituras, decide que el momento que va a pintar la última cena no es el inicio de la misa, sino cuando Jesús anuncia la traición de la cual va a ser víctima. Esto es lo que genera que esta última cena sea tan importante. Es la única pintura, el único fresco de la última cena que tiene este momento. Hay un quiebre, además. Hay un quiebre total. Exacto. Aparte, le da un dramatismo que no aparecería hasta siglos posteriores en el barroco. Pero ¿qué si te cuento que la última cena que vos conocés y que la que conoce todo el mundo no es la de Milano? Ujú. ¿Sí? La de Milano, durante 25 años, Pinini Bramila, una restauradora, 20-25 años, estuvo trabajando en su restauración y solo consiguió que el 20% de la pintura sea visto. Por lo tanto, ¿de dónde sale esas imágenes hermosas que vemos todo el tiempo? Esas imágenes hermosas de la última cena que están en los libros de historia. Claro. Bueno, entremos en contexto. Luis XII, allá por el año 1506, 1507, conquista Milano. Después de alojarse en las estancias de los Forza y recopilar todo el oro que pudo y demás, va a visitar la última cena y queda enamorado. Queda enamorado porque esa última cena era algo nuevo. Da Vinci había aplicado técnicas que no eran para un fresco. Eso hizo que se degradara con el tiempo también, Claro. ¿no? Había aplicado óleos y había degradé que parecían la naturalidad de una persona en el fresco. Había una profundidad. Era algo totalmente nuevo. Tanto se enamoró de esta pintura que contrató a los mejores arquitectos de la zona y carpinteros para ver si podían hacer un marco y llevarse la pared a Francia. Por supuesto que en ese periodo de tiempo no se podía porque el fresco estaba sobre una pared de ladrillos y era imposible moverlo sin romperlo. Claro. Bien, entonces este hombre decide contratar a Da Vinci para otra tarea. Por supuesto que Da Vinci nunca había trabajado en Florencia. ¿Por qué? Porque él era un hijo bastardo, ilegítimo, de una campesina y de un aristócrata. Entonces no tenía una formación. ¿Por qué es importante esto? Porque a diferencia de lo que muchas veces se habla, él no trabajó con los Medici. Lorenzo de Medici nunca lo quiso en su grupo porque ya tenía a Donatello, ya tenía a Rafael, ya tenía a Miguel Ángel, que eran personas que hablaban latín, que escribían poesías, que entendían de muchos Tenían idiomas, otra una preparación, cultura, claro. otra cultura. Y Leonardo no era que fuera disléxico. Normalmente no tenía todo el conocimiento que después va adquiriendo con los años de la escritura. Entonces,
en ese periodo de tiempo se le empieza a reconocer como artista por La Última Cena y Florencia decide contratarlo. Por fin el sueño de Leonardo se había cumplido. Iba a viajar a su lugar natal para poder mostrar su trabajo y ejercer esa competencia que tenía con Miguel Ángel. Bueno, pero no pasa. El 14 de enero de 1507, por ahí, el mismo rey decide enviarle una carta a la alcaldía de Florencia, al gobierno de Florencia, solicitándole amablemente el préstamo de Leonardo da Vinci para que viaje a Francia y haga su trabajo. Un trabajo que todavía no sabemos cuál es. Por supuesto que en la carta, si bien es muy amable, muy protocolar, hay como ciertos vestigios de que, si no me das a Leonardo, te lo voy a sacar de la fuerza. Ya conquisté Milano, la principal ciudad de Italia en ese momento, una de las más poderosas, tanto artística como armamentísticamente. Florencia no va a ser difícil de hacerlo. Entonces, el gobierno de Florencia accede a que Leonardo viaje a Francia y da por culminada su contrato con la obra que iba a realizar en esa ciudad. Bien, ¿qué pasa? En este periodo de tiempo, Leonardo comienza a trabajar en un proyecto de proporciones iguales a La Última Cena. 4, casi 5 metros por 8, tocando los 9 metros, en una tela. Y ahí va a ser La Última Cena nuevamente. El 90% de este trabajo lo va a hacer Andrea Solari y sus estudiantes. Y él se va a dedicar exclusivamente a pintar a Juan y a Jesús. Para todas aquellas personas que piensan que Juan es María Magdalena, no. Juan siempre se representó de una forma muy femenina, porque está muy marcada su belleza y su delicadeza. Entonces, también era el preferido de Jesús. Por eso es que se le da un aspecto femenino. Si ustedes buscan todas las pinturas de Da Vinci donde representa a Juan, van a ver el mismo rostro, ese rostro de Salai, uno de sus estudiantes y posible amante. No tenemos datos que él fuera, pero las crónicas dicen que lo fue. Así que esta gente... Sí, siempre buscamos a María Magdalena. Siempre se busca, y en realidad, después podríamos tener una charla sobre el Código Da Vinci. Lo vamos a tener. La historia, el arte y el Código Da Vinci. Me encanta. Entonces, en este periodo de tiempo, en Francia comienzan a pintar. Y hoy en día, si queremos ver La Última Cena, como la vemos en las fotos, como la vemos en los libros, como la vemos en los memes, podemos ir a Amberes, en Bélgica. Y en la abadía de Tongolero vamos a encontrar esa pintura, que es 40 años posterior a La Última Cena. Y es una pintura que se utilizó para defenderse del crecimiento de la iglesia protestante. Esta pintura es la que todos conocemos. Es de donde sacamos toda la iconografía. Siempre se supo que existía esta pintura. Luis XII fue el encargado de mandarla a hacer y el que estaba fascinado con ella. Pero les cuento otra cosa, no es la única. Existen 3 últimas cenas. En las 3 posiblemente haya intervenido Da Vinci, pero lo que sí sabemos es que las 3 parten de los mismos bocetos, de los bocetos originales que se hizo el fresco. Que los hicieron en el mundo, claro. Bien hacer. Y eran sus estudiantes los que se encargaban de hacer estas copias, con la supervisión de Da Vinci. Esta tercera copia se encuentra en la Royal Academy de Arte en Londres, fue adquirida por el 1860 alrededor y tiene las mismas proporciones originales, casi 5 metros por 9 metros de largo. ¿Es raro que esto pasara? No. Da Vinci, cuando comienza a pintar y se vuelve exitoso, se reúne de excelentes pintores que son sus aprendices y comienzan a trabajar en copias de los originales, porque la gente los solicitaba mucho. Claro. Entonces Da Vinci es el promotor y el creador de la primer factory, que después haría famoso Warhol, donde un montón de artistas trabajan en los diseños originales de Leonardo, y después Leonardo los vende como propios. Recuerden una cosa, en ese tiempo la firma del artista no valía más que la obra como ahora. ¿Sí? Claro. Lo que importaba era el trabajo. Y si el trabajo venía del taller de Da Vinci, era lo que yo quería. Por eso podemos encontrar 3 últimas cenas, por eso podemos encontrar de 3 a 5 Mona Lisa, que vamos a hablar la próxima vez sobre Mona Lisa, sobre los secretos que tiene. Y también podemos encontrar muchas repeticiones de sus cuadros, porque sus estudiantes tomaban el original y se basaban en él para poder hacer réplicas. Claro, pero era como una base, ya estaba prevista y a partir de ahí trabajamos. Claro, se hacía el dibujo en papel, ¿no? Se hacía en un papelógrafo enorme, lo que se hacía se calcaba en el lienzo. ¿Cómo se calcaba? Como si tuviese un carbónico. Se pasaba carbón por la parte de atrás y se volvía a dibujar. Y de ahí se partía. El original siempre era de Leonardo. Las pinceladas posteriores eran de sus estudiantes. De sus alumnos.
mitos. Sí, Gracias. por favor. Bueno, nosotros continuamos.